Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Continuamos con más y damos la bienvenida a Cristian Carpio, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA. Y bueno, vamos a seguir analizando este postdebate y lo que nos depara a los ecuatorianos este 13 de abril en las elecciones de segunda vuelta. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Bienvenido. Y bueno, ¿cuáles son sus impresiones, sus conclusiones después de este debate del domingo, de lo que ha salido ayer en el postdebate, en la conversación digital el lunes y hoy? ¿Qué nos depara este 13 de abril a los ecuatorianos con estas dos candidaturas y todo lo que existe sobre la mesa? Bienvenido, Cristian, nuevamente y gracias por acompañarnos en este día. Buenos días, un gusto saludarles. Pienso que, al igual que muchos ecuatorianos, también frustrado por lo que pasó el domingo, quizás uno como ecuatoriano esperaba tener un debate más sostenido en propuestas y no directamente en ataques. Pero viéndolo desde el plano electoral, creo que ha sido una oportunidad perdida para ambos candidatos. Porque recordemos que ambos candidatos ya llegaban con cerca del 90% de concentración de los votos, es decir, una polarización muy fuerte, y están peleando por un espectro de votos muy, muy corto, muy limitado. Y quizás el público objetivo al que necesitaban llegar era justamente ese público menos convencido que podría buscar en las propuestas encontrar eso. Yo creo que llegaron con un empate técnico y salen de la misma forma. Es una pelea muy reñida, básicamente, entre los dos candidatos. Y básicamente también creo que es importante resaltar que no lograron conectar con un público distinto quizás al de sus bases que ya estaban consolidadas. Entonces, creo que más bien ciertas acusaciones podrán jugar un rol importante en este post-debate y el post-debate será más importante sobre todo dentro del territorio, porque en el territorio es donde van a necesitar capturar esos votos. Creo que alguno salió, bueno, más golpeado que otro candidato de este debate y quizás qué podía cambiar después del domingo. Bueno, pienso que los dos primeros bloques del correísmo fueron muy buenos en el sentido que al menos se contrastó con las propuestas que habían hecho en su momento el candidato oficialista. Sin embargo, a partir de ahí el correísmo perdió la cabeza. Me parece que Luisa comete errores que son muy crasos, sobre todo en el momento de cuestionar, interpelar a la familia del candidato, hacer ataques directos y también dispersó sus ataques, porque si vemos lo vemos desde una parte estratégica, es mejor centrarse en 3 o 4 puntos a que lanzar 10 acusaciones que se terminan diluyendo en el imaginario. Y creo que a la final eso le golpeó más en términos globales a la candidatura correísta que el propio presidente, porque al final el presidente logró tener una conducta sobria, más pausada, y no se dejó tampoco llevar a este debate de una confrontación tan álgida. Y también un punto que le pudo beneficiar fue que al final él sustentó sus propuestas, que ya las estaban haciendo y cuáles serían las que se darían a continuación. Entonces él intentó centrarse más en eso. Repito, yo creo que no ha habido un claro ganador, sin embargo, creo que estos errores le podrían costar más caro al correísmo hacia adelante. Sí, bueno, todo está por verse en realidad. He escuchado opiniones muy dispersas, muy divididas, que es parte, ¿no? De esta polarización que estamos viviendo en el que se va a ver voto a voto, va a ser una lucha cuerpo a cuerpo por esos votos este 13 de abril, así que ya veremos cómo se desarrolla este postdebate y todo lo que se ha venido diciendo. Ahora, a su criterio, ¿cómo llega cada candidato y cómo se va después de este debate? ¿Qué tanto le pesaba la mochila, por ejemplo, a Luisa González del tema de la posible desdolarización, de este fantasma del que se le acusa al correísmo desde hace rato, de haber aceptado, por ejemplo, a la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Qué tanto le puede pesar también a Daniel Noboa el decir,
directamente, no voy a cobrar los impuestos a mi familia, estos no sé cuántos millones que le debe. En fin, algunas cosas que también se dieron en este debate que fueron interesantes y que fueron un momento intenso, ¿no? De que vimos los ecuatorianos. Creo que hay que tomar en cuenta que Luisa llegaba básicamente más arrinconada o cuestionada por lo que se había dado semanas atrás o días atrás, el tema de los chats del consejero, del ex consejero Verduga, el tema de las declaraciones contradictorias sobre la dolarización, y eso también le forzaba a que ella esté más como en el banquillo de las acusadas, y eso también era una limitante para el correísmo. Y el gobierno, de cierta forma, había recuperado, aunque marginalmente en algo, su capital político durante esos días, porque logró posicionar algunas ideas que rebatían o que contradecían al correísmo, decretar básicamente un decreto ejecutivo para sostener la dolarización o formalizarla, digámoslo. Este tipo de acciones que en algo le daba más legitimidad. Ahora, hacia adelante creo que es complejo porque pienso que más allá de las acusaciones que se puedan dar y que se dieron durante el debate, creo que va a ser el trabajo en territorio que tengan los candidatos y las nuevas propuestas lo que va a terminar de dirimir esta disputa electoral. Como bien lo ha mencionado, es un tema de un voto a voto, pero yo creo que más allá de las acusaciones va a ser justamente lo que termine dirimiendo son las propuestas y el trabajo en territorio. Y eso creo que es clave. El gobierno ha anunciado una serie de bonos, por ejemplo, algunas acciones hacia adelante. Está movilizado en los temas de la costa, pero el correísmo tiene una fuerte presencia también a nivel territorial, unas estructuras como partido político bastante organizadas, entonces eso va a contar. Y hay un tema que creo que sí es importante recalcar. Yo creo que al ser una elección tan estrecha y bastante polarizada, está muy susceptible a hechos impredecibles. ¿A qué me refiero con esto? En política se conoce como que estos hechos impredecibles que pueden cambiar la dinámica política. Y cualquier acusación, escándalo, tema, desastre natural que venga hacia adelante puede terminar también inclinando la balanza de uno u otro lado. Sí, es muy complejo este momento tan delicado que vivimos y las semanas que se viene, que es menos de un mes, van a ser intensas, así que estaremos expectantes de todo lo que salga. Ahora, muchos coinciden en que sí, el debate estuvo ausente de propuestas, pero sí lleno de acusaciones de lado y lado, acusaciones de corrupción, incluso hasta de narcotráfico. ¿Qué tanto le puede pesar, por ejemplo, estas acusaciones que mencionaba reiteradamente Luisa González en contra de Daniel Noboa, de una persona cercana a sus empresas que estaría vinculada a temas de narcotráfico, en fin, eso a su criterio ha trascendido, ¿cómo cree que lo ve la gente, el electorado, después de que ha pasado, bueno, un día, un poco más de este debate? Bueno, sostengo un tema que lo había mencionado anteriormente. Creo que el problema del correísmo es que dispersó sus acusaciones. Al tener tantas y de diferentes áreas, tan repetitivamente cada una de ellas, creo que en el imaginario del electorado no quedó muchas cosas más allá de ciertas que pudieran haber generado más ruido. Por ejemplo, el tema de lo del SRI, que es un tema que seguramente sí va a persistir dentro del imaginario, pero al haber lanzado acusaciones, temas de corrupción, temas de salud, educación, temas de seguridad y demás, hay como 10 acusaciones distintas, inclusive de violencia de género, que terminan dispersándose en el imaginario. Y yo creo que eso ha reducido el impacto que esperaban tener con estas acusaciones. Claro. Eh, las redes sociales no necesariamente son un lugar para medir, digamos, estos temas, pero si vemos los días posteriores, no fue digamos, una tendencia a este tema, más bien se centró en las redes en discutir otras cosas. Entonces, creo que a la medida que se amplifique esto, podrá tener más impacto, pero creo que hasta el momento no ha tenido el efecto que el correísmo deseaba. Bueno, todo está por verse todavía porque sí, son semanas intensas que se vienen y bueno, estaremos expectantes de cómo se desarrolla esta campaña, pero más o menos ya tenemos como un marco de lo que se puede venir. Yo quiero agradecerle a Cristian Carpio, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, por acompañarnos en esta mañana y seguro, Cristian, vamos a seguir conversando porque todavía hay mucha tela que cortar en esto. Gracias y algún mensaje final para nuestros amigos oyentes.
Muchas gracias. Creo que este es un tema, es una elección bastante compleja. Tuvimos una segunda vuelta anticipada, una polarización muy fuerte del país y creo que independientemente de los resultados, tenemos que comenzar a trabajar en cómo rehacer una verdadera unidad nacional. Hemos estado divididos por mucho tiempo y pienso que lamentablemente lo vamos a continuar, pero necesitamos encaminar nuestro país con políticas de Estado y no con políticas de gobierno. Y eso creo que es uno de los males que no solamente aquejan a los políticos, sino a la sociedad en general. Entonces creo que tenemos que trabajar sobre eso. Y bueno, esta es una elección bastante reñida que se jugará voto a voto hacia adelante. Sí, hay muchas opiniones divididas, parte de esta, bueno, de esta elección tan polarizada y tan polarizado que está el país frente a estas dos opciones. Así que, bueno, seguiremos analizando, sin duda. Gracias a Cristian Carpio, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDA, por acompañarnos. Hemos tenido una agenda dedicada a analizar, a entender justamente este postdebate y lo que está en juego en nuestro país, que no es algo menor, no son las elecciones, no es elegir a uno u otro candidato, es el futuro del Ecuador.